Había un niño que cada tarde se paraba frente a la ventana de su pequeña casa de madera, con los ojos fijos en el camino polvoriento que bajaba desde la montaña, esperando ver la silueta de un hombre que nunca llegaba, un hombre que le había prometido regresar antes de que terminara el verano. Pero el verano ya había terminado hacía 5 años, y el niño seguía esperando. Si estás viendo esto desde algún rincón de Latinoamérica, déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad nos acompañas hoy. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas estas historias que todos llevamos en el corazón. Porque esta historia podría ser la tuya, la mía, la de cualquiera que alguna vez esperó a alguien que se fue. El niño se llamaba Mateo y tenía 11 años cuando el cartero del pueblo comenzó a notar que algo no estaba bien en aquella casa al final de la calle principal. La casa con el buzón oxidado que nunca recibía correspondencia. La casa donde una mujer todavía joven lavaba ropa en el patio trasero mientras su hijo miraba el horizonte como si pudiera traer de vuelta el pasado con la fuerza de su voluntad. El cartero se llamaba Don Ernesto y llevaba 30 años repartiendo cartas en ese pueblo olvidado de las montañas. 30 años caminando las mismas calles empedradas, saludando a las mismas personas, conociendo los secretos que la gente guardaba en sobres cerrados y en palabras nunca dichas. Don Ernesto había visto nacer a Mateo, lo había visto dar sus primeros pasos en el porche de esa casa, lo había visto crecer con una sonrisa que poco a poco se fue apagando, como una vela que se consume en silencio. Recordaba el día en que el padre de Mateo, un hombre de nombre Gabriel, había dejado el pueblo con una maleta pequeña y una promesa grande, tan grande que pesaba más que todas las montañas que rodeaban aquel lugar. Gabriel había dicho que iba a la ciudad, que había conseguido trabajo en una fábrica, que en 6 meses volvería con suficiente dinero para arreglar la casa, comprar tierra, darle a su familia la vida que merecían. Pero los 6 meses se convirtieron en un año, y el año en 2, y luego en 3, 4, 5. La madre de Mateo, Elena, había envejecido de golpe, como si cada día sin Gabriel le robara un pedazo de juventud. Sus manos, que antes eran suaves, se habían vuelto ásperas de tanto lavar ropa ajena, de tanto fregar pisos en casas donde otros tenían lo que ella había perdido. Pero nunca, ni una sola vez, le dijo a Mateo que su padre no iba a volver. Cada vez que el niño preguntaba, ella sonreía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y decía lo mismo: «Pronto, mi amor, tu papá va a volver pronto». Don Ernesto veía esa escena repetirse día tras día. Cada tarde, cuando terminaba su recorrido y pasaba frente a la casa de Mateo, el niño estaba ahí, en la ventana, con la frente pegada al vidrio, esperando. A veces don Ernesto se detenía, sacaba de su bolsa un caramelo o una estampita que había sobrado de algún paquete y se la daba al niño. «¿Hoy tampoco llegó nada para nosotros, don Ernesto?», preguntaba Mateo, con una voz que intentaba sonar fuerte pero que se quebraba en las últimas palabras. Y don Ernesto negaba con la cabeza, sintiendo un peso en el pecho que crecía con cada negativa, con cada día que pasaba sin una carta, sin una señal, sin una explicación. Lo que don Ernesto no le decía a Mateo era que él también había comenzado a buscar respuestas. En las noches, después de terminar su turno, don Ernesto se quedaba en la oficina de correos revisando registros viejos, buscando alguna pista, algún sobre que hubiera sido devuelto, alguna dirección que Gabriel hubiera dejado. Pero no había nada. Era como si Gabriel se hubiera desvanecido del mundo, como si nunca hubiera existido más allá de los recuerdos de una mujer cansada y un niño que se negaba a aceptar la ausencia. Los otros niños del pueblo habían dejado de invitar a Mateo a jugar, no porque fuera malo o antipático, sino porque Mateo había construido un mundo en el que solo cabían él, su madre y la espera. Cada tarde,
En lugar de correr por las calles con los demás, Mateo se sentaba en el porche de su casa con un cuaderno gastado donde escribía cartas imaginarias a su padre. «Querido papá», comenzaba siempre, «hoy en la escuela aprendí sobre los volcanes. Me gustaría que estuvieras aquí para contarte todo lo que sé. Mamá está bien, aunque a veces llora cuando piensa que no la veo. Yo no lloro porque sé que vas a volver. Te espero». Elena encontraba esas cartas a veces, cuando limpiaba el cuarto de Mateo, y las leía en secreto, llorando en silencio sobre esas páginas arrugadas, llenas de esperanza infantil y dolor adulto. Quería decirle la verdad. Quería liberarlo de esa espera que lo estaba consumiendo, pero cada vez que abría la boca para hablar, las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Cómo le dices a un niño que su padre los abandonó? ¿Cómo le explicas que hay personas que prometen el cielo y luego se marchan sin mirar atrás? Don Ernesto había visto muchas historias tristes en sus años como cartero. Había entregado cartas de despedida, telegramas de muerte, sobres con malas noticias que cambiaban vidas en segundos. Pero la historia de Mateo era diferente. No había carta, no había explicación, solo un silencio que crecía y crecía hasta llenar todos los espacios vacíos. Y don Ernesto, que era un hombre bueno pero también humano, comenzó a sentir que ese silencio era también su responsabilidad, como si al no poder encontrar una respuesta, estuviera fallándole a ese niño que lo miraba cada tarde con ojos llenos de preguntas. Si esta historia te está tocando el corazón, si conoces a alguien que también esperó en vano, comparte este video para que más personas recuerden que nunca estamos solos en nuestro dolor, y no olvides dejar tu comentario contándonos tu propia experiencia, porque cada historia merece ser escuchada. Una tarde de octubre, cuando las hojas comenzaban a caer de los árboles que rodeaban la plaza del pueblo, don Ernesto recibió en la oficina de correos una encomienda especial. Era una caja de cartón llena de correspondencia antigua que había sido encontrada en un almacén abandonado de la capital. Cartas que nunca habían llegado a su destino por errores administrativos, por direcciones incompletas, por el caos de un sistema postal que a veces perdía cosas importantes entre tanta burocracia. El jefe de correos, un hombre de bigote gris y mirada cansada, le dijo a don Ernesto que revisara todo, que intentara entregar lo que fuera posible, que algunas de esas cartas tenían más de 10 años. Don Ernesto pasó toda la tarde revisando ese montón de papeles amarillentos, sobres con esquinas dobladas, estampillas descoloridas por el tiempo. Había cartas de amor que nunca llegaron, notificaciones legales que quedaron sin respuesta, postales de lugares lejanos que alguien había escrito con esperanza y que ahora eran solo fantasmas de comunicación perdida. Y entonces, entre todo ese mar de papeles olvidados, don Ernesto vio un sobre que hizo que su corazón se detuviera por un instante. El sobre era blanco, o había sido blanco hace mucho tiempo, porque ahora tenía un tono sepia que hablaba de años guardado en algún rincón oscuro. La letra era irregular, escrita con prisa o con mano temblorosa, y la dirección estaba incompleta, como si quien la escribió no estuviera seguro de cómo llegar a ese lugar que alguna vez había sido su hogar. Pero don Ernesto reconoció inmediatamente el nombre del destinatario, Elena Ramírez, y la dirección, aunque mal escrita, era inconfundible. Era la casa al final de la calle principal, la casa donde Mateo esperaba cada tarde. Don Ernesto tomó el sobre con manos temblorosas y lo acercó a la luz. No había remitente, pero la estampilla era de hace 5 años, 5 años exactos. El sobre había sido enviado desde la ciudad, desde el mismo lugar donde Gabriel había ido a buscar trabajo, el mismo lugar del que nunca había regresado. Don Ernesto sintió un nudo en la garganta. ¿Qué contenía esa carta?
¿Era la explicación que Mateo y Elena habían estado esperando? ¿O era algo peor, algo que destrozaría para siempre la frágil esperanza que mantenía viva a esa familia? El cartero se quedó sentado en su escritorio hasta que cayó la noche, mirando ese sobre, debatiéndose entre la obligación de entregar la correspondencia y el miedo de lo que podría contener. Las normas eran claras. Un cartero no debe abrir la correspondencia ajena. Pero las normas no siempre contemplan el peso emocional de las historias que llevamos en nuestras manos. Don Ernesto pensó en Mateo, en su rostro pegado a la ventana, en esas cartas imaginarias que escribía cada tarde. Pensó en Elena, en su sonrisa forzada, en sus manos cansadas de tanto trabajar y esperar. Finalmente, don Ernesto guardó la carta en su bolsa y salió de la oficina. Eran casi las 9 de la noche, y las calles del pueblo estaban desiertas. Las luces de las casas parpadeaban como pequeñas estrellas terrestres, y el viento traía el olor a leña quemada de las chimeneas. Don Ernesto caminó despacio hacia la casa de Elena, pero con cada paso que daba sentía que el peso del sobre aumentaba, como si la verdad pesara más que cualquier otra cosa en el mundo. Cuando llegó frente a la casa, vio que había luz en la ventana de la sala. A través de las cortinas gastadas, pudo ver la silueta de Elena sentada en una silla, cosiendo algo a la luz de una lámpara de queroseno. Mateo probablemente ya estaba dormido, porque era tarde y al día siguiente había escuela. Don Ernesto levantó la mano para tocar la puerta, pero algo lo detuvo. ¿Y si la carta decía que Gabriel había muerto? ¿Y si decía que había formado otra familia? ¿Y si decía algo peor? El cartero se quedó parado ahí, en la oscuridad, con el sobre en la mano, incapaz de decidir. Y en ese momento de duda sintió que alguien lo observaba. Levantó la vista y vio a Mateo en la ventana de su cuarto, en el segundo piso. El niño no dormía. Estaba ahí, como siempre, mirando la calle, esperando. Sus ojos se encontraron con los de don Ernesto, y el cartero supo que ya no podía retroceder. Si te estás preguntando qué contenía esa carta, si te has quedado atrapado en esta historia como Mateo quedó atrapado en su espera, quédate con nosotros hasta el final, porque lo que viene va a cambiar todo lo que pensabas que sabías. Don Ernesto tocó la puerta suavemente. Elena abrió casi de inmediato, como si hubiera sentido su presencia. Cuando vio al cartero parado en su porche a esas horas de la noche, su rostro se llenó de preocupación. —¿Don Ernesto? ¿Pasó algo? —preguntó con voz temblorosa. El cartero no dijo nada, solo sacó el sobre de su bolsa y se lo extendió. Elena lo tomó con manos temblorosas, y cuando vio la dirección escrita con esa letra que conocía tan bien, sus piernas casi cedieron. —Es de él —susurró Elena—, más para sí misma que para don Ernesto. Después de tanto tiempo, es de él. Se quedó mirando el sobre como si fuera un objeto imposible, algo que no debería existir en este mundo. Don Ernesto vio cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, cómo sus labios temblaban, cómo todo su cuerpo comenzaba a sacudirse con sollozos contenidos durante años. —¿Por qué ahora? —preguntó Elena. —¿Por qué después de tanto tiempo? Don Ernesto no tenía respuesta para esa pregunta. Solo sabía que esa carta había estado perdida, extraviada en algún lugar del sistema postal, esperando el momento de llegar a su destino. Se encontró en un almacén de correspondencia perdida, explicó el cartero con voz suave. Tiene el sello de hace 5 años. Debió enviarse poco después de que él se fue. Elena apretó el sobre contra su pecho y cerró los ojos. Detrás de ella, don Ernesto pudo ver a Mateo bajando las escaleras, descalzo, con su pijama arrugado y los ojos hinchados de sueño. Cuando el niño vio el sobre en manos de su madre, se quedó paralizado en el último escalón. —Mamá —dijo con voz pequeña—, ¿esa carta es de papá?
Elena se volvió hacia su hijo y asintió lentamente. Mateo bajó el último escalón y corrió hacia ella, aferrándose a su cintura. «¿Ves, mamá? ¿Ves? Yo te dije que papá no nos había olvidado. Yo te dije que iba a escribir». Su voz era una mezcla de alegría y desesperación, de alivio y dolor acumulado durante años. Elena lo abrazó fuerte, tan fuerte que parecía que quería protegerlo de lo que vendría después, de la verdad que estaba encerrada en ese pedazo de papel. Don Ernesto se despidió con un movimiento de cabeza y se retiró, dejando a madre e hijo solos con esa carta que había viajado a través del tiempo. Mientras caminaba de regreso a su casa, el cartero no pudo evitar preguntarse qué diría la carta, qué palabras había elegido Gabriel para explicar su ausencia, si habría una explicación que pudiera justificar 5 años de silencio, 5 años de espera, 5 años de un niño creciendo sin padre. Aquella noche, Elena no durmió. Se quedó sentada en la sala, con la carta en las manos, incapaz de abrirla. Mateo se había quedado dormido en el sofá, abrazado a ella, con una sonrisa en los labios que Elena no había visto en años. El niño había esperado tanto por ese momento que ahora que había llegado, su cuerpo simplemente se había rendido al cansancio. Pero Elena no podía permitirse ese lujo. Ella sabía que lo que dijera esa carta cambiaría todo, y tenía miedo de ese cambio. Con manos temblorosas, Elena finalmente rompió el sello del sobre. El papel crujió en el silencio de la noche, y ella sacó 2 hojas escritas a mano con la misma letra irregular que había visto en el sobre. Comenzó a leer, y con cada palabra sentía que el mundo que había construido durante 5 años, ese mundo hecho de mentiras piadosas y esperanzas frágiles, comenzaba a desmoronarse. «Mi querida Elena», comenzaba la carta, «no sé si esta carta llegará alguna vez a tus manos. No sé si después de lo que ha pasado tengo derecho a pedirte que la leas. Pero necesito que sepas la verdad. Necesito que Mateo sepa la verdad, aunque esa verdad me condene para siempre en sus corazones». Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Siguió leyendo, y cada línea era como un golpe. Gabriel contaba que había llegado a la ciudad lleno de esperanza, que había conseguido trabajo en una fábrica, que durante los primeros 2 meses todo había ido bien. Había ahorrado cada peso que podía, había vivido en un cuartucho miserable para poder enviar dinero a casa, había trabajado doble turno para cumplir la promesa que les había hecho. Pero entonces había ocurrido el accidente. Un accidente en la fábrica, una máquina que falló, y Gabriel había quedado atrapado. La carta describía el dolor, el hospital, las cirugías. Describía cómo Gabriel había perdido el uso de su pierna derecha, cómo los doctores le habían dicho que nunca volvería a caminar como antes, que necesitaría terapia, que necesitaría ayuda para todo. Si esta historia te está rompiendo el corazón, tanto como a mí mientras la cuento, si sientes que cada palabra te llega al alma, déjame un like en este video y compártelo con alguien que necesite recordar que todos llevamos batallas invisibles. No quise escribir antes porque no quería que me vieras así, continuaba la carta. No quería que Mateo viera a su padre convertido en un inválido, en alguien que necesitaba ayuda hasta para lo más básico. Tenía tanto orgullo, tanta vergüenza. Me dije a mí mismo que esperaría a recuperarme, que les escribiría cuando pudiera caminar de nuevo, cuando pudiera volver a ser el hombre que fui. Pero los meses pasaron y cada vez estaba peor. Los doctores me dijeron que necesitaba más cirugías, cirugías que no podía pagar. Me quedé sin trabajo, sin dinero, sin nada. Elena sintió que las lágrimas caían por sus mejillas sin control. Todo este tiempo había pensado lo peor. Había imaginado que Gabriel los había abandonado por otra mujer, que había formado otra familia, que simplemente no los amaba lo suficiente.
Nunca se le había ocurrido que él pudiera estar sufriendo tanto como ellos, que pudiera estar tan perdido como ellos lo habían estado. La carta continuaba. Conocí a una mujer en el hospital, una enfermera que se apiadó de mí. Me ayudó cuando no tenía a nadie, me dio un lugar donde quedarme cuando me echaron del hospital. No la amo, Elena, te lo juro por lo más sagrado, pero necesitaba ayuda para sobrevivir, y ella estaba ahí. Me dijo que podía quedarme en su casa mientras me recuperaba, y acepté porque no tenía otra opción, pero cada día que paso aquí me siento como un traidor, como alguien que le dio la espalda a su familia. El motivo por el que te escribo ahora es porque necesito que sepas que nunca dejé de amarlos. Ni un solo día pasó sin que pensara en ti y en Mateo. Pero también necesito que sepas que no voy a volver. No puedo volver así, no puedo presentarme en nuestra casa siendo solo la sombra del hombre que fui. No puedo pedirle a mi hijo que me vea de esta manera. Sé que es cobardía, sé que es el camino fácil, pero es lo único que puedo hacer. Elena dejó caer la carta y se llevó las manos a la boca para ahogar un grito. El peso de esas palabras era insoportable. Gabriel estaba vivo, pero no iba a volver. Había sufrido, había luchado, había perdido, pero no iba a volver. Y de alguna manera eso era peor que la muerte. La muerte tiene un cierre, un punto final, pero esto era una herida que nunca sanaría, una puerta que nunca se cerraría completamente. Mateo se despertó con el sonido de los sollozos de su madre, cuando vio su rostro devastado, cuando vio las lágrimas que caían sin control, supo que algo terrible había pasado. «¿Mamá? ¿Qué dice la carta? ¿Está bien, papá?», preguntó con voz temblorosa. Elena lo abrazó fuerte, tan fuerte que Mateo sintió que no podía respirar. «Tu papá nos ama», dijo Elena entre lágrimas. «Tu papá nos ama mucho, pero no puede volver». Mateo se apartó de su madre con ojos confundidos. «¿Por qué no puede volver? Está enfermo, está lejos. Podemos ir a buscarlo». La desesperación en su voz partía el corazón. Elena negó con la cabeza y le explicó lo mejor que pudo, con palabras sencillas pero honestas, lo que la carta decía. Le habló del accidente, de la pierna, del miedo que Gabriel tenía de no ser el padre que Mateo recordaba. Pero Mateo no entendía. Para él, su padre era su padre sin importar qué, sin importar si podía caminar o no, sin importar si era fuerte o débil. «No me importa cómo esté», gritó Mateo con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Yo solo quiero que vuelva, yo solo quiero ver a mi papá». Se soltó del abrazo de su madre y corrió escaleras arriba encerrándose en su cuarto. Elena se quedó sola en la sala, con la carta en el suelo y el corazón destrozado. Toda la fortaleza que había construido durante años, todas las mentiras que se había dicho a sí misma para seguir adelante, todo se derrumbó en ese momento. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena se permitió sentir la rabia. Rabia contra Gabriel por ser tan orgulloso. Rabia contra el destino que les había arrebatado su vida juntos. Rabia contra ella misma por no haber sido más fuerte. Los días que siguieron fueron los más oscuros que Elena y Mateo habían vivido. Era como si la carta, en lugar de traer respuestas, hubiera traído más preguntas, más dolor. Mateo dejó de comer, dejó de hablar, dejó de escribir sus cartas imaginarias. Se quedaba en su cuarto mirando el techo, con los ojos vacíos, como si algo dentro de él se hubiera apagado para siempre. Don Ernesto pasaba cada tarde frente a la casa y veía las cortinas cerradas, la puerta que nunca se abría, el silencio que lo envolvía todo. Se sentía culpable, como si al entregar esa carta hubiera destruido lo poco que esa familia tenía. Pero también sabía que no podía haber hecho otra cosa, que la verdad, por dolorosa que fuera, era mejor que vivir en una mentira.
Si sientes que esta historia te está enseñando algo sobre el perdón, sobre la verdad, sobre el amor que a veces duele más que el odio, suscríbete a este canal para recibir más historias que nos recuerdan que todos somos humanos, todos cometemos errores, todos merecemos una segunda oportunidad. Una tarde, don Ernesto tomó una decisión. No podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo esa familia se desmoronaba. Buscó en los archivos de la oficina de correos, llamó a contactos en la capital, preguntó, investigó, hasta que finalmente encontró una dirección. Era la casa de la enfermera que había mencionado Gabriel en su carta, el lugar donde él se estaba quedando. Don Ernesto no le dijo nada a Elena ni a Mateo. Simplemente tomó un autobús a la ciudad un sábado por la mañana, con la determinación de un hombre que ha visto demasiado sufrimiento y ya no puede tolerarlo. El viaje duró 4 horas. 4 horas en las que don Ernesto repasó una y otra vez lo que diría cuando viera a Gabriel. La casa era pequeña, en un barrio pobre de la ciudad, con paredes de ladrillo sin pintar y un jardín descuidado. Don Ernesto tocó la puerta con el corazón latiendo fuerte. Una mujer de mediana edad abrió, mirándolo con curiosidad. «¿Sí?», preguntó. Don Ernesto se presentó y explicó que venía del pueblo, que necesitaba hablar con Gabriel. La mujer dudó por un momento, pero finalmente asintió y lo dejó pasar. Gabriel estaba sentado en una silla de ruedas junto a la ventana, mirando la calle con expresión ausente. Cuando vio a don Ernesto, su rostro palideció. «¿Don Ernesto? ¿Qué hace usted aquí?», tartamudeó. El cartero se acercó y se sentó en una silla frente a él. Durante un largo momento ninguno de los dos dijo nada. Solo se miraron, dos hombres separados por circunstancias diferentes, pero unidos por el amor a una familia. «Vine a decirte que eres un cobarde», dijo finalmente don Ernesto con voz firme pero no cruel. «Vine a decirte que tu hijo lleva 5 años esperándote en una ventana, escribiéndote cartas que nunca enviará, preguntándose cada día qué hizo mal para que su padre no volviera. Vine a decirte que tu esposa ha trabajado hasta destruirse las manos para mantener a flote a esa familia y que cada noche llora en silencio para que Mateo no la escuche». Gabriel agachó la cabeza y don Ernesto vio que sus hombros temblaban. «Usted no entiende», murmuró Gabriel. «Usted no sabe lo que es ser esto, ser menos de lo que eras, ser una carga para las personas que amas». Don Ernesto se inclinó hacia adelante. «Tienes razón, no lo sé, pero sé lo que es ser cartero. Sé lo que es cargar con historias que no son tuyas, con dolores ajenos, con secretos que pesan como piedras. Y te digo algo, Gabriel, no hay carga más pesada que la que tu hijo lleva, porque él no sabe si su padre está muerto o vivo, si lo abandonó o si lo ama. Tú puedes cargar con tu pierna herida, pero puedes cargar con eso». Las palabras de don Ernesto quedaron flotando en el aire, pesadas como plomo. Gabriel levantó la vista, y don Ernesto vio en sus ojos todo el dolor acumulado durante años. «No puedo volver así», repitió Gabriel. «No puedo presentarme en esa casa siendo solo la mitad del hombre que era». «Tu hijo no necesita la mitad de un hombre», respondió don Ernesto. «Necesita a su padre. No importa cómo, no importa en qué condición. Solo necesita saber que no fue abandonado, que no fue olvidado, que el amor que tú sentías por él era real y no un sueño que se inventó para sobrevivir». Gabriel se quedó en silencio durante mucho tiempo. Luego, con voz quebrada, preguntó: «¿Cómo está él? ¿Cómo está Mateo?». Don Ernesto le contó todo. Le habló de las tardes en la ventana, de las cartas imaginarias, de la sonrisa que se apagó con los años. Le habló de cómo el niño había recibido la carta, de la esperanza que brilló en sus ojos por un momento, y luego de la devastación cuando entendió que su padre no volvería. «Casi lo destruiste», dijo don Ernesto.
Casi destruiste a ese niño con tu orgullo, pero aún estás a tiempo de arreglarlo, aún estás a tiempo de ser el padre que él necesita, no el padre perfecto que tú crees que debes ser. Gabriel lloró. Lloró como no había llorado en años, con sollozos que sacudían todo su cuerpo. Y don Ernesto se quedó ahí, en silencio, dándole el espacio para que todo ese dolor saliera. Cuando Gabriel finalmente se calmó, miró al cartero con ojos hinchados y preguntó: ¿Cómo puedo volver? ¿Cómo puedo presentarme después de todo este tiempo? Don Ernesto sonrió por primera vez. «Escribes una carta», dijo simplemente. «Una carta de verdad esta vez, no llena de excusas, sino de verdad. Y yo me aseguraré de que llegue. Si esta historia te está mostrando que nunca es tarde para enmendar nuestros errores, para pedir perdón, para volver a aquellos que amamos, ayúdame a llevar este mensaje a más personas compartiendo este video y dejando tu comentario sobre qué significa para ti la familia». Gabriel escribió la carta esa misma noche. Escribió sobre su miedo, sobre su vergüenza, sobre todos los días que había pensado en volver, pero no se había atrevido. Escribió sobre cómo cada noche soñaba con abrazar a su hijo, sobre cómo cada mañana se despertaba con el peso de su ausencia, y al final escribió algo que cambiaría todo. «Mateo, no soy el padre que era, pero sigo siendo tu padre, y si me permites, si tu madre me permite, quiero intentar serlo de nuevo. No puedo caminar como antes, no puedo cargarte en mis hombros como lo hacía, pero mi corazón sigue siendo el mismo, y ese corazón ha latido solo por ustedes cada día de estos 5 años». Don Ernesto tomó la carta y volvió al pueblo al día siguiente. Esta vez no dudó. Fue directamente a la casa de Elena y tocó la puerta. Cuando ella abrió, el cartero le extendió el sobre. «Es de Gabriel», dijo, «pero esta vez es diferente. Esta vez es real». Elena tomó la carta con manos temblorosas. Llamó a Mateo, que bajó las escaleras lentamente, como si tuviera miedo de lo que vendría. Madre e hijo se sentaron juntos en el sofá, y Elena comenzó a leer en voz alta. Con cada palabra Mateo sentía que algo en su pecho comenzaba a romperse y a sanar al mismo tiempo. Su padre estaba vivo, su padre los amaba, su padre quería volver. Cuando Elena terminó de leer, Mateo la miró con ojos brillantes. «¿Podemos ir a buscarlo, mamá? ¿Podemos traerlo a casa?» Elena asintió, incapaz de hablar por las lágrimas. Don Ernesto, que había esperado afuera todo ese tiempo, entró y les dio la dirección. «Yo puedo acompañarlos», dijo. «Si quieren, puedo llevarlos». El viaje a la ciudad fue largo y silencioso. Mateo miraba por la ventana del autobús con las manos apretadas en su regazo, imaginando cómo sería ver a su padre después de tanto tiempo. Elena rezaba en silencio, pidiendo fuerza para lo que vendría, para aceptar la nueva realidad de su familia. Cuando llegaron a la casa, Mateo salió corriendo del autobús antes de que nadie pudiera detenerlo. Tocó la puerta con desesperación, y cuando la enfermera abrió, el niño simplemente preguntó: «¿Está mi papá aquí?». La mujer asintió con una sonrisa gentil y se hizo a un lado. Gabriel estaba en la sala, en su silla de ruedas, esperando. Cuando vio a Mateo parado en la puerta, su rostro se transformó. «Hijo», susurró, y esa sola palabra contenía años de dolor y amor. Mateo corrió hacia él y se lanzó a sus brazos, abrazándolo con tanta fuerza que Gabriel pensó que se rompería. Pero no le importó. Después de 5 años, después de tanta espera, finalmente tenía a su hijo en sus brazos. Elena entró detrás de Mateo, caminando lentamente. Cuando sus ojos se encontraron con los de Gabriel, 1000 palabras no dichas pasaron entre ellos. Gabriel extendió una mano hacia ella y Elena la tomó, sintiendo la calidez que había extrañado durante tanto tiempo.
Lo siento, dijo Gabriel con voz rota. Lo siento tanto. Elena negó con la cabeza. Ya no importa, dijo. Lo que importa es que estás aquí, que estás vivo, que podemos empezar de nuevo. Y así, en esa pequeña sala de una casa prestada en un barrio pobre de la ciudad, una familia comenzó a sanarse. No fue instantáneo, no fue fácil. Hubo lágrimas, hubo conversaciones difíciles, hubo momentos en los que el peso del pasado amenazaba con aplastarlos. Pero también hubo amor, hubo perdón, hubo la determinación de seguir adelante juntos. Don Ernesto los dejó solos y salió a caminar por las calles de la ciudad. Mientras caminaba, pensó en todas las cartas que había entregado en su vida, en todas las historias que había visto comenzar y terminar. Pero esta historia era especial. Esta historia le recordaba por qué había elegido ser cartero, por qué había dedicado su vida a llevar palabras de un lugar a otro. Si estás sintiendo que esta historia te cambió de alguna manera, que te hizo pensar en tus propias relaciones, en las personas que has perdido o de las que te has alejado, te invito a que dejes un comentario contándome tu historia, porque cada historia merece ser contada, cada dolor merece ser escuchado. Gabriel volvió al pueblo 3 semanas después. No volvió solo. Volvió con Elena y Mateo. Volvió con la enfermera que lo había ayudado y que ahora era su amiga. Volvió con don Ernesto, que había hecho posible ese reencuentro. Volvió en una silla de ruedas, sí, pero volvió como el hombre que había prometido ser. No perfecto, no completo en cuerpo, pero completo en amor. El pueblo entero salió a recibirlos. La noticia se había corrido rápido, como corren todas las noticias en pueblos pequeños. Algunos murmuraban, algunos juzgaban, pero la mayoría solo veía lo que importaba, una familia que había sido rota y ahora estaba junta de nuevo. La casa al final de la calle principal dejó de ser el lugar de la espera triste. Se convirtió en un hogar de nuevo, lleno de risas y conversaciones, y el sonido de una familia aprendiendo a ser familia de nuevo. Gabriel no podía trabajar como antes, pero encontró otras maneras de contribuir. Enseñaba matemáticas a los niños del pueblo desde su silla de ruedas. Reparaba relojes y radios viejos. Contaba historias en la plaza los domingos por la tarde. Mateo cambió también. La oscuridad que había estado creciendo en él comenzó a desvanecerse. Volvió a jugar con los otros niños, volvió a sonreír, volvió a ser niño. Pero algo había cambiado en él de manera permanente. Había aprendido que la vida no siempre es justa, que las personas que amamos pueden irse y no por eso dejan de amarnos, que a veces el amor duele más que el odio, pero también sana más profundo. Una tarde, Mateo encontró sus viejos cuadernos llenos de cartas imaginarias que le había escrito a su padre. Los leyó todos, uno por uno, y lloró por el niño que había sido, el niño que esperaba en la ventana, sin saber si su espera tenía sentido. Pero también sonrió, porque ese niño había tenido razón todo el tiempo. Su padre no lo había olvidado, su espera no había sido en vano. Mateo llevó los cuadernos a la sala donde Gabriel estaba arreglando un reloj viejo. «Papá», dijo, «quiero que leas esto». Gabriel tomó los cuadernos con manos temblorosas y comenzó a leer. Con cada carta imaginaria, con cada palabra que su hijo había escrito en esas tardes de soledad, Gabriel sentía que su corazón se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Cuando terminó, abrazó a Mateo y le susurró al oído: «Nunca voy a volver a dejarte, nunca más vas a tener que escribirme cartas imaginarias». Don Ernesto siguió siendo el cartero del pueblo. Siguió caminando las mismas calles empedradas, saludando a las mismas personas, entregando cartas y paquetes. Pero ahora, cada vez que pasaba frente a la casa al final de la calle principal, sonreía. Ya no veía a un niño pegado a la ventana, esperando en vano.
Veía una familia en el porche riendo juntos, viviendo juntos, sanando juntos. Un día, mientras don Ernesto hacía su recorrido, Mateo corrió hacia él con un sobre en la mano. «Don Ernesto», dijo el niño con una sonrisa enorme, «tengo una carta para usted». El cartero tomó el sobre con curiosidad y lo abrió. Dentro había un dibujo de Mateo. Mostraba al cartero con su bolsa de correo, parado frente a una casa, entregando un sobre brillante. Debajo del dibujo, con letra infantil pero clara, decía: «Gracias por nunca rendirte con nosotros. Gracias por cuidar nuestras palabras cuando nosotros no podíamos. Usted nos trajo de vuelta a papá. Con cariño, Mateo». Don Ernesto sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. Se agachó hasta la altura de Mateo y le revolvió el cabello. «De nada, muchacho», dijo con voz suave. «Solo hice mi trabajo. Las cartas siempre llegan a donde tienen que llegar, solo que a veces toman caminos más largos. Si esta historia te ha tocado el corazón, si sientes que hay alguien en tu vida a quien necesitas escribirle, a quien necesitas decirle que lo amas o que lo perdonas, no esperes más. Suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte este video para que más personas recuerden el poder de las palabras escritas. Los años pasaron. Mateo creció y se convirtió en un joven fuerte y bondadoso. A veces, cuando las tardes de otoño traían esa melancolía particular que solo el viento de las montañas puede traer, Mateo se sentaba en el porche con su padre y le preguntaba sobre esos 5 años perdidos. Y Gabriel le contaba, sin omitir detalles, sin embellecer la verdad. Le contaba sobre el dolor físico y emocional, sobre las noches en que quiso rendirse, sobre las veces en que estuvo a punto de escribir pero no lo hizo por miedo. «¿Por qué esperé tanto?», preguntaba Mateo a veces. «¿Por qué no me rendí?». Y Gabriel siempre respondía lo mismo: «Porque el amor verdadero no se rinde, porque en tu corazón sabías que yo seguía ahí, en algún lugar, pensando en ti. Y tenías razón». Elena también cambió con los años. La mujer cansada y rota que había sido se transformó en alguien más fuerte, más sabio. Aprendió que el perdón no significa olvidar, sino elegir no dejar que el pasado envene el presente. Aprendió que las familias se rompen y se reconstruyen de maneras extrañas y que a veces las cicatrices que quedan son lo que nos hace más humanos. Don Ernesto se jubiló eventualmente, después de 40 años de servicio. En su último día como cartero, el pueblo organizó una pequeña celebración en la plaza. Vinieron personas de todas partes, gente a la que había entregado cartas durante décadas, gente cuyas vidas había tocado sin darse cuenta. Y entre todos ellos estaban Gabriel, Elena y Mateo con un regalo especial. Era un álbum de fotos. En la primera página había una foto de Mateo de niño pegado a la ventana, mirando la calle. En la última página había una foto reciente de toda la familia junta, sonriendo en ese mismo porche. Entre medias había fotos de momentos cotidianos, cumpleaños, días de escuela, tardes de domingo. Cada foto tenía una fecha y una pequeña nota. Y en la primera página, escrito con la letra de Mateo, ahora ya un joven de 16 años, decía: «Para don Ernesto, el cartero que nos devolvió a nuestra familia. Cada historia que usted entregó cambió vidas. Gracias por cambiar la nuestra». Don Ernesto lloró abiertamente cuando vio el álbum. Ya no le importaba contener las lágrimas. Eran lágrimas de gratitud, de satisfacción, de un hombre que había dedicado su vida a algo que importaba. «Gracias», murmuró. «Gracias por dejarme ser parte de sus vidas». Esa noche, cuando don Ernesto volvió a su casa, se sentó en su sillón favorito con una taza de café y repasó mentalmente todas las historias que había visto durante sus años como cartero. Historias de amor y pérdida, de reuniones y despedidas, de secretos guardados y verdades reveladas.
Pero la historia de Mateo y Gabriel era especial. Era la prueba de que las cartas, esos pedazos de papel con palabras escritas, tenían un poder que iba más allá de lo físico. Tenían el poder de sanar, de unir, de transformar. Mateo siguió escribiendo. Ya no escribía cartas imaginarias a su padre, pero descubrió que le gustaba escribir historias. Historias sobre el pueblo, sobre las personas que vivían en él, sobre los secretos que las montañas guardaban. Y en cada historia, de alguna manera, había un cartero, un guardián silencioso que llevaba palabras de un lugar a otro, que conectaba corazones separados por la distancia o el tiempo. Cuando Mateo tenía 18 años, escribió un cuento que envió a un concurso literario en la capital. El cuento se llamaba El cartero de las cartas perdidas y contaba la historia de un niño que esperaba a su padre, de un cartero que nunca se rindió, de una carta que viajó a través del tiempo para llegar a su destino. Ganó el primer lugar. El día que llegó la noticia, Mateo corrió a mostrarle el diploma a su padre. Gabriel lo leyó con ojos llenos de orgullo y luego abrazó a su hijo. «Tú convertiste nuestro dolor en algo hermoso», dijo. «Tomaste esos 5 años de espera y los transformaste en una historia que otros pueden leer, en una lección que otros pueden aprender». «Lo aprendí de ti, papá», respondió Mateo. «Aprendí que incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando no vemos el camino, hay que seguir creyendo, hay que seguir esperando. Si sientes que esta historia es también tu historia, que tú también has esperado, has sufrido, has encontrado la manera de seguir adelante, déjame saberlo en los comentarios y suscríbete para más historias que nos recuerdan que nunca estamos solos». La historia de Mateo se publicó en varios periódicos. Personas de todo el país escribieron cartas contando sus propias experiencias de espera, sus propios reencuentros, sus propias cartas perdidas que finalmente llegaron. El cuento tocó un nervio en la sociedad, recordándole a la gente que en una era de mensajes instantáneos y comunicación digital, todavía había algo sagrado en las cartas escritas a mano, en las palabras elegidas con cuidado, en el acto de poner pensamientos en papel. Don Ernesto vivió para ver a Mateo publicar su primer libro, una colección de cuentos inspirados en historias reales del pueblo. El excartero fue invitado a la presentación del libro en la capital, y aunque el viaje era largo y él ya estaba viejo, no dudó ni un segundo. Quería estar ahí. Quería ver a ese niño que una vez esperó en una ventana, convertido en un hombre que ahora le daba voz a las historias de otros. En la presentación, Mateo dedicó el libro a don Ernesto, quien me enseñó que las cartas siempre encuentran su camino, y a mi padre, quien me enseñó que nunca es tarde para volver a casa. Cuando llegó el turno de las preguntas, alguien del público preguntó: «¿Cuál fue la inspiración para tu primer cuento?». Mateo miró a don Ernesto, que estaba sentado en primera fila junto a Gabriel y Elena, y sonrió. «Mi inspiración fue una carta que llegó 5 años tarde, pero justo a tiempo», respondió. «Fue un cartero que no se rindió cuando habría sido más fácil rendirse. Fue un padre que encontró el valor de pedir perdón. Y fue un niño que nunca dejó de creer, incluso cuando todo el mundo le decía que debía hacerlo». Esa noche, después de la presentación, toda la familia cenó junta en un pequeño restaurante de la capital. Don Ernesto contó historias de sus años como cartero. Gabriel habló de su proceso de recuperación física y emocional. Elena compartió cómo había aprendido a perdonar y a amar de nuevo. Y Mateo los escuchaba a todos, guardando cada palabra en su memoria, sabiendo que algún día esas palabras también se convertirían en historias. Cuando volvieron al pueblo, las cosas habían cambiado, pero también permanecían iguales.
Las montañas seguían rodeando el lugar como guardianes silenciosos. Las calles empedradas seguían serpenteando entre las casas viejas. El viento seguía trayendo ese olor a tierra y pinos que Mateo había respirado toda su vida. Pero ahora, cuando caminaba por esas calles, la gente lo saludaba diferente. Ya no era solo el hijo de Gabriel, el niño que había esperado. Era Mateo el escritor, el que había puesto su pueblo en el mapa, el que le había dado voz a las historias que todos llevaban dentro pero no sabían cómo contar. Gabriel seguía en su silla de ruedas, pero ya no era una prisión, era simplemente parte de quién era. Había aprendido a aceptarla, a moverse con ella, a vivir plenamente a pesar de ella. Enseñaba en la escuela del pueblo ahora, no solo matemáticas, sino también historia y literatura. Los niños lo adoraban porque él entendía lo que era luchar, lo que era perder, lo que era encontrar la fuerza para seguir adelante. Elena había abierto una pequeña tienda en la plaza donde vendía ropa que ella misma cosía. Ya no lavaba ropa ajena hasta destruirse las manos. Ahora creaba cosas hermosas con esas mismas manos, vestidos y camisas, y manteles bordados con patrones que había aprendido de su abuela. La tienda se convirtió en un lugar de reunión para las mujeres del pueblo, un espacio donde compartían historias mientras bebían café y trabajaban juntas. Don Ernesto pasaba sus días de jubilación caminando por el pueblo, visitando a viejos amigos, contando historias de sus años como cartero. Se había convertido en una especie de leyenda viviente, el hombre que había visto y guardado más secretos que nadie en el pueblo. Pero él nunca reveló nada que no debiera. Los secretos de las cartas se quedaban con él, como había prometido siempre. Una tarde de primavera, 5 años después de que Mateo publicara su libro, don Ernesto enfermó. Era algo esperado, la edad finalmente cobrando su precio. Mateo lo visitaba cada día en el hospital de la ciudad, llevándole libros y compañía. Y un día don Ernesto le dijo: «Mateo, hay algo que quiero que sepas, algo que nunca le conté a nadie». Mateo se acercó, tomando la mano arrugada del viejo cartero. «¿Qué es, don Ernesto?». El anciano sonrió con una sonrisa cansada. «Aquella carta de tu padre, la que encontré en el almacén. No fue casualidad que la encontrara ese día. Había estado buscando durante años, revisando cada archivo, cada registro. Sabía que tenía que haber algo, alguna explicación. Y cuando finalmente la encontré, dudé. Dudé tanto si debía entregarla o no». «¿Por qué dudó?», preguntó Mateo suavemente. Don Ernesto cerró los ojos. «Porque tenía miedo de que la verdad fuera peor que la incertidumbre. Tenía miedo de destruir la esperanza que te mantenía vivo. Pero al final me di cuenta de que la esperanza construida sobre mentiras es solo una prisión más bonita. Y tú merecías la verdad, por dolorosa que fuera». Mateo sintió lágrimas en sus ojos. Tomó la decisión correcta, don Ernesto. Esa carta cambió nuestras vidas. Nos dio la oportunidad de ser una familia de nuevo. El viejo cartero apretó su mano. «Me alegra oír eso, muchacho. Me alegra saber que hice bien mi trabajo, no solo como cartero, sino como ser humano. Si esta historia te está mostrando el poder de las decisiones valientes, el impacto que una persona puede tener en la vida de otras, ayúdame a difundir este mensaje, compartiendo este video y dejando tu opinión en Mateo». Apretó con fuerza la mano del viejo cartero, sintiendo la fragilidad de los huesos bajo la piel envejecida. Y por un momento le pareció que sostenía no solo su mano, sino también el peso de todas las cartas que aquel hombre había entregado en su vida. Don Ernesto respiró despacio, con ese cansancio sereno de quien ha cumplido su propósito. «Hay algo más, hijo», murmuró apenas, con la voz delgada como un hilo. «Aquella carta
No solo la encontré, Mateo, también la protegí. Hubo un sello en esa correspondencia perdida que decía que debía ser destruida. Los años que pasó extraviada, el tiempo, habían hecho que aquello se considerara inútil, papel muerto. Pero yo supe que no lo era. Sentí que esas palabras todavía tenían un destino. Así que la saqué del montón antes de que ardiera con las demás. Podría haber perdido mi trabajo, pero no podía dejar que una historia como la de ustedes se redujera a ceniza. Mateo se quedó en silencio. Su corazón latía rápido, conmovido, lleno de una gratitud difícil de decir. Entonces, si usted no hubiera estado ahí, nunca habríamos sabido nada. Don Ernesto sonrió débilmente, con los ojos medio cerrados. Así es, pero no me agradezcas por eso, Mateo. A veces lo que uno hace simplemente está escrito en su camino. Ser cartero nunca fue solo repartir sobres, fue custodiar las voces de la gente, sus adioses y sus comienzos. Yo solo fui el puente. La carta, ella ya sabía a dónde tenía que llegar. Hubo un silencio largo, lleno de esa paz que parece detener el tiempo. Afuera, el sol agonizaba detrás de los cerros, pintando el cielo con tonos de cobre y violeta. El viento movía las cortinas del hospital con una suavidad casi sagrada. Mateo sintió que algo dentro de él cambiaba, una mezcla de tristeza y orgullo, como si entendiera por fin el círculo completo de las cosas. «Don Ernesto», dijo al fin, con un hilo de voz, «usted fue más que un cartero, fue el guardián de los destinos del pueblo. Ninguna carta habría tenido sentido sin sus manos». El anciano apretó un poco su mano y una lágrima se escapó por la comisura de su ojo. «Gracias, muchacho. Y recuerda esto, porque es lo último que tengo para darte. Las cartas no solo viajan por caminos de tierra o de ciudad, a veces viajan por el alma, y algunas llegan años tarde, pero siempre llegan al corazón que las espera». Esa noche, don Ernesto se fue tranquilo. Mateo estuvo a su lado hasta el final, leyéndole fragmentos de su libro, contándole noticias del pueblo, hasta que el viejo cartero exhaló lentamente con una sonrisa serena y el alma ligera. En la mesa, junto a su cama, Mateo dejó un sobre sellado con un dibujo de una bicicleta postal y una frase escrita a mano. Para el cartero que entregó más que cartas, entregó esperanza. Los días siguientes fueron lentos y dulces a la vez. El pueblo entero asistió al entierro de don Ernesto. Llegaron personas de todas partes, algunos con sobres antiguos en la mano, otros con flores, otros simplemente con la necesidad de decir gracias. Mateo habló frente a todos, sosteniendo la gorra de cartero que el viejo había usado durante tantos años. «Hoy despedimos a un hombre sencillo», dijo, con la voz temblorosa pero firme, «pero también a un héroe silencioso. Don Ernesto no solo repartía el correo, conectaba vidas. Era el guardián de las palabras que nunca morían. Y aunque él ya no esté entre nosotros, su historia seguirá viajando, porque toda carta que alguna vez cruzó sus manos lleva algo de su alma en el papel». Después del funeral, Mateo volvió a casa. Se sentó en el porche, el mismo desde donde de niño había esperado a su padre, y el aire olía a tierra húmeda y a hojas quemadas, ese aroma que siempre presagiaba el cambio de estación. Elena salió con una manta sobre los hombros y se sentó junto a él. Gabriel llegaba lentamente en su silla de ruedas y se unió al silencio. No hacía falta decir nada. Las palabras eran reemplazadas por la presencia, por el simple acto de estar juntos. Mateo sacó del bolsillo un cuaderno nuevo. «Voy a escribir algo sobre él», dijo mirando el atardecer. «No solo sobre lo que hizo, sino sobre quién fue. Quiero que el mundo sepa que existió un cartero en nuestro pueblo que creía en el destino de las cartas.
que nunca dejó morir una historia. Gabriel lo observó en silencio y asintió. Tu pluma será ahora el buzón del alma de otros, hijo. Elena acarició el cabello de Mateo, ya no tan niño, y sus ojos brillaron con ese orgullo tierno que solo las madres pueden sentir. Don Ernesto estaría feliz de oírte decir eso. El tiempo pasó, y el libro que Mateo escribió sobre el cartero se convirtió en algo más que literatura. Fue un eco colectivo, una promesa cumplida. En él contaba las vidas que don Ernesto había entrelazado con su oficio, las cartas que habían cambiado destinos, el peso sagrado de esas palabras que viajan por el viento y se depositan en las puertas del corazón. Un año después, en la misma plaza donde alguna vez el pueblo despidió al viejo cartero, levantaron una pequeña escultura en su honor. Una figura de bronce que lo mostraba caminando con su bolsa al hombro, mirando al horizonte, con una carta extendida en la mano. En la base, una placa grabada decía: Don Ernesto López, cartero del pueblo. Las cartas encuentran siempre a quien las espera. La gente del pueblo fue dejando sobres a los pies de la escultura. Algunos contenían mensajes a familiares que habían partido, otros confesiones pendientes, otros simples gracias. Nadie los recogía. El viento se encargaba de llevárselos poco a poco, como si las montañas mismas se hubieran convertido en mensajeras. Aquella tarde, Mateo volvió a la casa. Se sentó otra vez en el porche con su padre y su madre. Había un silencio tibio, el tipo de silencio que ya no duele. Gabriel sostenía una taza de café entre las manos. Elena cosía algo despacio, y Mateo observaba cómo caía el sol sobre el tejado, igual que cuando era niño. Pero había algo diferente, ya no esperaba, solo contemplaba, y en su pecho el pasado se había transformado en gratitud. «¿Sabes, papá?», dijo de pronto, «a veces pienso que todas las cartas del mundo vienen del mismo lugar, del corazón. Una sale de una soledad para encontrar otra, y cuando llegan ya no somos los mismos». Gabriel asintió conmovido. «Es exactamente así, Mateo. Las cartas son como las personas. Algunas se pierden, otras llegan tarde, pero las verdaderas siempre encuentran su destino». Elena sonrió. «Y hay cartas que nunca se envían, pero igual cumplen su propósito, como las que tú escribiste de niño». Mateo miró el buzón viejo al final del camino. Ya estaba reparado, pintado de nuevo después de tantos años de silencio, y sonrió. «Sí, creo que ahora entiendo. No era el buzón lo que esperaba, sino yo el que necesitaba aprender a escuchar». El viento sopló suavemente, trayendo consigo el sonido distante de risas en la plaza. Las montañas se teñían de dorado, y por un momento el tiempo pareció detenerse, lleno de esa quietud que solo existe cuando todas las historias han encontrado su cierre. De pronto, un niño del pueblo, de apenas 7 años, se acercó corriendo hasta el porche con un sobre en la mano. «Señor Mateo, el cartero nuevo me dio esto para usted». Mateo lo tomó con una sonrisa. El sello era fresco, la letra desconocida. Rompió el sobre con cuidado y leyó. Era una carta sin firma. Decía: «Las cartas no mueren. Cambian de manos, cambian de tiempo, pero siempre encuentran su camino. Gracias por creer, Mateo. Ahora eres tú quien reparte esperanza». Un viejo amigo del camino. Mateo sonrió mientras sentía el viento mover el papel entre sus dedos. Miró el horizonte y, sin saber de dónde, creyó percibir una figura caminando despacio por el sendero, un hombre con sombrero y bolsa al hombro, fundiéndose con el atardecer. Cerró los ojos y susurró: «Gracias, don Ernesto». Y en ese instante comprendió que las cartas, al igual que las almas, no tienen final, solo destinos sucesivos.